Bueno, muy buenas noches a todos, buenas tardes, a algunos que están un poquito más temprano, muy contentos porque estamos concretando pequeños pasitos en la conformación de esta nueva red de investigadores de Reunirse. Es una red muy nueva, de escasos 7, 8 meses, el marco de una red de universidades que está por cumplir 20 años el próximo año, una red que ya tiene más de 270 universidades en 22 países de Iberoamérica, es decir, América Latina y España, y Portugal, algunas universidades también. Y bueno, y el plan que nos propusimos en octubre del año pasado, cuando lanzamos esta red a partir de una idea que surgió de varios investigadores, también en su momento Eduardo, que estaba anotado por aquí, no sé si se conectó ya, Eduardo Campechano de Perú también me lo había preguntado, pero terminamos de dar forma, siendo honestos, en una charla que tuvimos con Jorge de la UNAM el año pasado, y ahí decidimos lanzar la red de investigadores con la primera propuesta, que fue una obra colectiva, que precisamente surgió en esta primera oportunidad a partir de una idea del propio César, de la Universidad de Guadalajara, así que muchísimo entusiasmo de gente de México. De hecho, de paso, para este encuentro, la mitad de los inscritos eran de Argentina, la mitad de México, y después se dividía el resto en Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Ya es una red que tiene presencia de investigadores de muchos países. También el libro ha logrado, este primer libro, ha logrado también presencia de investigadores de varios países. Obviamente Argentina, México, Perú, Colombia son los cuatro países con mayor participación, y después un escaloncito más abajo, Ecuador, y nos falta un poquito de esforzarnos con el sur del continente y con España. Tuvimos ahí nomás de tener un capítulo de España, pero bueno, pasa que estos encuentros online es muy difícil. Ahora es la 1 de la mañana en España, como se imaginarán, es muy difícil cuando hablamos de encuentros online poder coordinar con los amigos de España. De todas maneras, el último seminario de Reunirse contó con el auspicio de la Fundación Corresponsable de España, y bueno, estuvimos inscritos a España, pero básicamente tenemos la posibilidad de poder enviarles el seminario, el enlace al YouTube, que está subido en el YouTube de la Universidad de Guadalajara. Dicho sea de paso, aprovechando el enlace que nos compartió César, a los que fuimos autores del libro, de la editorial de la Universidad de Guadalajara, hay un montón de publicaciones muy interesantes que se pueden descargar de manera gratuita en PDF sin estar registrado en la página. En el caso de la editorial de la FCA de la UNAM, también tiene libros muy buenos, pero creo que para poder hacer la descarga gratuita tenés que estar registrado. En este caso, de Guadalajara, ustedes entran, ya el primer libro que hay es uno de responsabilidad social. Y después hay una obra colectiva también que está César como coordinador, muy, muy buena. Así que bueno, hay un montón de libros y de todos los temas, ¿no? No solo de responsabilidad social. Así que también los invito a investigar ahí en la editorial donde vamos a publicar el libro, el primer libro de la red, porque realmente tiene un catálogo súper interesante y muchos libros de descarga gratuita. Este, Acá Iris me dice que se escucha bajito, pero no sé, por ahí es tu audio. Yo estoy como siempre. Quería compartirles muy breve, porque la idea ya pasar justamente darle la palabra a Bernardo a partir de lo que ustedes nos han compartido, pero en el formulario de la encuesta hacíamos algunas preguntas. Más del 57% de los investigadores que respondieron nos están siguiendo. Aquellos que todavía no nos siguen en las redes sociales de Reunirse, los invito por supuesto, a seguirnos. El newsletter les va a llegar porque ya están incorporados en la base newsletter. Lo único que les pido es, bueno, si están acá es porque les llegó también el enlace. Cualquier cosa, fíjense en correo no deseado, porque a veces los mensajes masivos quedan en correo no deseado. Pero sí los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Todo lo que se publica en una red se comparte básicamente prácticamente en la otra. Tenemos las cuatro redes más conocidas: Facebook, X, LinkedIn y Instagram.
el correo de la red, que es investigarse, es por investiga RCE, pero quedó gracioso, quedó como investigarse, en realidad es investiga RCE, porque ve que tenemos un límite en la cantidad de caracteres del servidor de la Facultad Económica de la UBA, así que quedó investigarse@económicas.edu.ar, que es a través del cual ustedes se han sumado a esta red, y reunirse@económicas.edu.ar es el mail de la red. Y estamos trabajando del año pasado con los tiempos que son mucho más complejos que abrir un WordPress, que es lo que ya tenemos de hace casi 10 años, para tener el apartado en la página web de la Facultad Económica de la Universidad de Buenos Aires. Ese apartado va a ser exclusivo, va a ser para la red, pero exclusivo para la red de investigadores. Ahí va a funcionar todo lo que es la base de datos, el depositorio, toda la información, registro, va a figurar en esa página web dentro de la Universidad de Buenos Aires, para que cumpla con las características de ser un espacio institucional y como la red Unirse tiene punto focal acá en la Facultad de Económicas, vamos a hacer aquí. Aquí les comparto, estas son las redes sociales del punto focal de la red, que es justamente el SENARSEX, que lo fundó Bernardo en el año 2006, en el mes de octubre. Iniciamos hace un mes una serie de actividades en celebración por estos 20 años. Así que bueno, este primer encuentro virtual de la red, también lo difundimos en su momento en el marco de estos eventos por los 20 años del SENARSEX y también en puerta los 20 años de la red que se van a estar cumpliendo el próximo año. Había 2 o 3 personas que se estaban afiliando ahora a la red y bueno, me pidieron permiso para poder participar, por supuesto, no hay inconveniente con eso. Y entonces simplemente recordar, esto es lo que ustedes ya saben, quiénes son los que pueden participar, no es exclusivo para investigadores que hayan publicado en revistas científicas, saben que hay determinadas condiciones a cumplir y con cumplir 3 de las 5 condiciones es suficiente, así que también pueden ser docentes con publicaciones, conferencistas. Estamos hablando de un concepto amplio de investigación, justamente porque también la red va a promover publicaciones, así como este libro cuenta con la revisión doble ciego, o sea, cuenta con todas las condiciones que se exigen para considerarse una publicación científica. También vamos a generar otros espacios de publicación y eso ha surgido también del interés de muchos investigadores que han completado el formulario. Así que bueno, hicimos este flyer con ayuda de la inteligencia artificial, resumiendo lo que el año pasado comentamos en el PowerPoint y sigue presente en el Drive, donde está toda la información y los formularios para descargar y enviar junto con el CV para postularse, el CV o la hoja de vida, como se dice también, para postularse a la red, ¿no? Eh, Como saben, y esto tiene que ver con propuestas que también vuelvo a recordar los beneficios que difundimos el año pasado de ser parte de la red de investigadores para hacer un link con algunas de las propuestas que ustedes han sugerido a través del formulario, que también podemos conversar el día de hoy. Por un lado, por supuesto, todo un equipo que está colaborando de manera absolutamente voluntaria con la elaboración de los certificados con la revisión de los antecedentes y la emisión de los certificados y el número de cada adherente. Esto a la vez también, cuando empiece a funcionar mucho más fluidez, ha estado muy enfocados con el libro, pero cuando empiece a funcionar con mucho más fluidez la red, también generar este medio de difusión para estar al tanto de congresos, seminarios, publicaciones que podamos elaborar desde la red o que difundamos desde la red de otras universidades y instituciones. Oportunidades de colaboración, es decir, articular con otros investigadores, difusión académica mediante la inclusión en el director oficial de investigadores de reunirse y el reconocimiento curricular como miembro de una red internacional. Quiero en este punto, y ya voy a dejar de compartir para que nos podamos ver entre todos también, compartirles uno de los primeros ítems que yo había consultado respecto al interés que tenían para intercambiar en este primer encuentro con Bernardo. Le pasamos toda la información a Bernardo, además me sugirió una metodología de trabajo que ahora voy a compartir con ustedes para aprovechar mejor este tiempo.
Los temas, básicamente, estamos todos de acuerdo, así que han sido muy compartidos. 59% le interesa conversar sobre el tema de gobernanza, 54% tema de responsabilidad universitaria, un tema que se ha reiterado mucho, ética para el desarrollo, cuidado del ambiente, diversidad, desigualdad y pobreza. Efectivamente, son los temas que trabajamos concretamente desde la red de Unirse, ¿no? Y de la red de investigadores. Eh, pero vamos a comenzar con las palabras de Bernardo, con nuestro presidente de la red y de la red Unirse, eh, conversando a partir de las preguntas. Hubo unas preguntas que fueron compartidas por Google Forms y después dejamos abierto a preguntas también de los presentes. Pero vamos a aprovechar que ya nos acercaron algunas preguntas y yo las agrupé en tres bloques. La primera es muy personal, yo te la leo ahora, Bernardo, pero después respondela cuando quieras. Pero la primera es muy personal. Estamos explotando mucho, Bernardo, los últimos meses ya lo tuvimos tres veces, ¿no? El seminario de Papa Francisco, el seminario de reunirse y ahora este encuentro. Así que aprovechémoslo, así después lo dejamos descansar un tiempito para no seguir atosigándolo con encuentros. La primera preguntaba, ¿qué te impulsó a ser un luchador constante de la responsabilidad social, no solamente en tu país, sino llegando a lugares que quizás no esperabas alcanzar? Creo que la quiero leer porque, más allá del elogio, me parece interesante porque de alguna manera la pregunta vuelve a inspirarnos también a nosotros sobre respecto al propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito que nos impulsa a nosotros también? Forma parte de esta red, que es una red voluntaria, ¿no? Entonces, esos más de 30 capítulos, muchos más autores, que han presentado para este libro de Guadalajara, es absolutamente de manera voluntaria, estamos cediendo los derechos, lo que queremos es publicar, lo que queremos es que se difunda, queremos trabajar por estos temas, la pertenencia a la red, el trabajo que están haciendo un equipo que coordina, querido amigo Jorge, de manera voluntaria también, o sea, ¿qué nos impulsa? ¿Qué te impulsó a vos, Bernardo? ¿Y qué nos impulsa en el sentido también a cada uno de nosotros poder ser parte de este espacio? Y eso lo quiero enganchar con este primer bloque de preguntas y ya te las leo y ya arrancamos. Que son todas sobre universidad, entonces por eso las agrupé. Hay una primera reflexión sobre, bueno, cómo la universidad en América Latina puede ser realmente un motor de transformación, ¿no? Y no solamente en materia de RCE o RCU, ser un instrumento de certificación, que es algo también positivo, pero que no pensamos que la promoción de la RCU se tenga que restringir a una certificación. Es decir, cómo puede también la educación latinoamericana, la educación superior latinoamericana, convertirse en un motor real de transformación. ¿Cómo considerás, Bernardo, que las universidades pueden formar profesionales técnicamente competentes, pero por supuesto también conscientes de las consecuencias humanas, sociales y morales de las decisiones que tomamos en un contexto cada vez más marcado por la competitividad y la inteligencia artificial? Y finalmente, ¿qué errores o limitaciones encontrás actualmente en la investigación universitaria en materia de RSE o RSU? O sea, todas estas preguntas tienen que ver con el rol de la universidad, la formación profesional, los tiempos complejos en el que nos movemos, cómo podemos seguir poniendo énfasis en la formación humana, en el aspecto social, en un momento muy marcado y atravesado por la competitividad y la inteligencia artificial. También podríamos preguntarle a Bernardo cuál piensa que debería ser el rol de esta red, ¿no? A la luz de su experiencia de tantos años en organismos internacionales, bueno, a partir de aprendizajes y errores, ¿no? ¿Cuál es el rol que debería cumplir esta red y qué errores no cometer? También, ¿por qué no? Escuchar de palabra de Bernardo, que tanta experiencia tiene desde hace 50 años en organismos internacionales, cómo empezar a construir esta nueva red de investigadores. Bueno, te escuchamos, te dije un montón de cosas. Ya sé que es mucho, pero hay más preguntas todavía, así que bueno, espero que puedas en la primera instancia poder abordar estos temas. Bueno, en primer lugar, nuevamente felicitar a Julián y a todos ustedes por los esfuerzos que están haciendo. Julián empujando a todos, que este motor incansable
de proyectos fecundos. No necesito agregar más. Ustedes han visto a Julián en acción en todos estos encuentros y en en el impulso, diseño, impulso y seguimiento de todo lo que significa la red unirse y la red de investigadores al interior de la red unirse. Por otra parte, felicitarlos a cada uno de ustedes. Me parece como muy bien destacó Julián, que indica el grado de compromiso, de interés, la velocidad con que se han producido la respuesta a la convocatoria, a los trabajos. Inmediatamente prendió fuego, digamos. O sea, había un fuego previo, que es el de ustedes, con su labor en cada una de sus universidades. Eso merece, es lo que buscamos todos, crear valor colectivo permanentemente entre todos. Así que todos los méritos para, desde ya nuevamente para la Universidad de Buenos Aires, el ARSEC, la Facultad de Ciencias Económicas, todo eso la figura de Julián y la Universidad de Guadalajara, que ha hecho posible la publicación de, ya que creo que son 2 tomos, los que serán publicados por la envergadura de la respuesta que hubo al pedido de trabajos. Pura ganancia, todo esto pura ganancia. No quiero hacer la disertación, sino contestar sintéticamente a las preguntas en las que les pueda ser de utilidad y desde ya está abierto a nuevas preguntas dentro de los límites del tiempo que tenemos todos a estas horas. Eh, yo diría que mi interés personal surge de mi disconformidad absoluta con lo que estaba sucediendo y lo que está sucediendo, o sea, con algo que yo llamaría la indignación constructiva, que es ver que no era la manera de educar a generaciones de jóvenes, hombres y mujeres. Yo siempre cuando hablo es de ambos géneros porque he trabajado y trabajo permanentemente por la superación de la brecha de género en todos los aspectos. No conducirlos a esquemas cerrados, monolíticos, en donde parece que el único justificativo para estudiar estas cosas es la maximización del lucro y que todos los medios son válidos. Una de las tantas historias de mi humilde trayectoria, me invitaron a disertar en Harvard en varias oportunidades. Eh,
una encuesta típica en la Universidad de Harvard cuando estalló la disconformidad en la Universidad de Harvard con los currículos tradicionales en ciencias económicas. Desde ya es una universidad de lujo en todos los sentidos, pero los currículums eran muy claros. La maximización del lucro estaba en el eje de las propuestas en ciencias administrativas. Cuando le preguntaron en una encuesta a los egresados si habían visto ética en algún momento, ética junto con Business Administration, o sea, Business Administration discutiendo las implicancias éticas. Y la respuesta, sí, hemos visto ética. Nos explicaban algunos de los docentes en los posgrados, los famosos MBA, los Master Business Administration, que si aparecían problemas éticos en el camino de las empresas, a qué tipo de abogados deberíamos consultar, ¿no? Es decir, cómo salir este, jurídica o legalmente de la situación. No era cómo salir de la situación en términos de responsabilidad, de corresponsabilidad con haber contribuido de alguna manera a situaciones no éticas, sino era qué tipo de instrumento utilizar para librarse de esa carga, de la disconformidad de personas que contestaron de ese modo después de haber eh, digamos, aprendido instrumentos técnicos eficaces, pero sin ninguna enlace a fondo con la ética. Después de eso surgió el pedido de que el juramento del egresado fuera un juramento ético, ¿no? El pedido que se masificó internacionalmente. Debemos jurar comportarnos como profesionales éticos, por lo pronto hacerlo, simbolizarlo, ¿no? Frente si hay un juramento hipocrático desde hace tantos siglos, el de los profesionales en medicina, etcétera. No había un juramento para algo de tanta trascendencia para las sociedades como lo es el ejercicio de los cargos gerenciales, de las carreras gerenciales, de las carreras contables, administrativas, económicas, y todo este espectro que es central totalmente. Entonces, lo primero es, uno dice, no puede ser, no podemos formar en forma tan unilateral y además bloquear el camino, ¿no? Sugerir que esto es que el único tema de Arthur Andersen, por ejemplo, cuando protegió de todos los modos la quiebra de Enron, si ustedes se acuerdan, la sexta empresa de los Estados Unidos que hizo una estafa gigantesca, manipulada en esa dirección por su más alta gerencia, etcétera, y los balances y la certificación de que las conductas eran correctas fue a cargo de uno de los estudios más importantes de aquella época, ¿no?
tuvo una quiebra de credibilidad total y lo que existe actualmente es a partir de haber tratado de superar esa etapa de inmoralidad ética. Entonces, yo diría que en mí incidió desde el primer momento, esto tiene que estar inscrito en algo más amplio. No puede ser acontextual y aético. Hay que recrear una imagen mucho más integrada de lo que significa la realidad y eso no va a ser mágico. Eso significa pelear por los currículos, pelear por concursos absolutamente transparentes en donde los antecedentes éticos tengan valor. Hoy se están haciendo en muchas escuelas de Business Administration y en otros lugares y lo hemos intentado junto con Julián y con esta generación de jóvenes totalmente inquietos que ustedes mismos representan. Se está tratando de que los catedráticos no estén designados solamente en nombre de credenciales tecnocráticas puras, sino se está tomando como un antecedente muy significativo cuánto de voluntariado hizo usted en su carrera, cuánto le importó el trabajo voluntario y qué hizo en concreto por el trabajo voluntario. Todo eso está sucediendo. Entonces, si ustedes me preguntan por qué uno se mete en esto, podría dedicarse al lado puramente tecnocrático. Se mete porque le indigna que se pueda presentar de otro modo y conducir a la inmoralidad. Los episodios se han repetido una y otra vez, los episodios del tipo que les estoy señalando, de inmoralidad en la gestión. eh, eh, entonces, ¿por qué? Eh, Disconformidad con la inmoralidad. Segundo, disconformidad con la pseudociencia. Digamos, plantear de que la administración era una ciencia eh, perfecta, que basta leer alguno de los manuales circulantes o con mayor poder de comercialización, etcétera, en lugar de buscar si realmente el conocimiento que se estaba construyendo en aquella época y parte del conocimiento actual era consono con los cánones de qué es conocimiento científico. En los comienzos de mi reflexión escribí un artículo que fue bastante conflictivo porque se llamaba Administración, Ciencia, Arte o Técnica y trataba de demostrar de que la idea de que estamos frente al arte de liderazgo que brota en algunas personas y en otras no, etcétera, no pega con los cánones del método científico. De reducir también la administración solamente a un conocimiento técnico, tampoco.
se va mucho más lejos cuando se la junta, eso es lo que humildemente trato de hacer, el pensamiento organizativo y las decenas de obras que me fue dado producir. Y cuando se junta con el método hipotético deductivo, con la lógica, en sus mejores expresiones, con el modo en que realmente se construye el método científico, y eso nos lleva de lleno, de inmediato a la investigación. Se construye conocimiento administrativo si hay investigación, si hay conocimiento de la realidad acorde con cánones, esto, por ejemplo, del doble jurado, del doble chequeo que han hecho, me parece excelentísima idea, etcétera. Si hay realmente juicio de pares y si hay coherencia con lo que es construcción de conocimiento científico. Bueno, al faltar esas cosas, eh, creo que el estado normal debería ser el de indignación. Y a continuación, y creo que esto va a las otras dos preguntas, indignación, nunca he creído en solo la indignación, ¿no? Creo profundamente en que hay que indignarse, porque si no, algo está fallando en quien quiere hacer algo realmente por su sociedad, pero al mismo tiempo hay que hacer propuesta constructiva que permita no tirar todo por la ventana, sino al contrario, tratar de rescatar lo que es válido, impugnar lo que no es válido y hacer propuesta de nuevos caminos, como esto, red unirse, red de investigadores, la búsqueda de todos ustedes, todo eso es por donde hay que ir. Bueno, o sea, Bueno, yo para no contradecir el título del evento, que era Diálogo con Bernardo, voy a leer el otro bloque de preguntas, pero al mismo tiempo voy a abrir, porque son preguntas muy genéricas y me parece que son temas a tratar correctamente, pero que se pueden incorporar alguna pregunta más puntual. Porque la idea era primero hablar de la formación profesional en la universidad, que es lo que brillantemente recién Bernardo nos resumió, incluso desde sus orígenes, mencionando algunos de los primeros artículos muy, que han hecho escuela. Pero acá hay unas preguntas genéricas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se espera de la responsabilidad social en los próximos años? Es una gran pregunta, pero muy general. ¿Qué importancia tiene la integración regional? Bueno, justamente estas redes buscan esto, ¿no? Lograr, el otro día hablábamos con los amigos de Colombia de que estos temas no tienen frontera, que la problemática en América Latina son muy similares. Bueno, ¿qué logramos con la integración regional en materia de fomento del desarrollo sostenible y desarrollo social? ¿Cómo implementar la ética en América Latina y cuál es la responsabilidad de los gobiernos locales? En el marco de esto, también dejo abierto si alguno quiere ahora plantear, sumar alguna pregunta más concreta, es el momento, así le damos ya luego la palabra a Bernardo. Si quieren levantar la mano, hacemos más práctico. Seguimos recibiendo gente. Bienvenida, Bernarda Quintanilla de Ecuador. ¿Alguno tiene pensada otra pregunta que la quiera plantear ahora? También tenemos las propuestas que nos acercaron en el formulario.
Bueno, están callados. Querían más escuchar que hablar, lo cual está bueno, pero a veces es un poco... Doctor, es que aquí en México acabamos de comer. Bueno, Estamos digiriendo Carmen todavía había, la Carmen había propuesto, y acá ya me diste el pie, Carmen. Carmen había propuesto crear un grupo de WhatsApp. Yo no sé si un grupo de WhatsApp, pero vamos a crear instancias mucho más asiduas de intercambio. Te damos la palabra, Carmen. Sí, es que a veces por el WhatsApp, a veces se nos pasa en la agenda, apuntamos el encuentro. Por ejemplo, a mí se me pasó el de Juan Pablo II, de tanto trabajo que ni miré la agenda y se me pasó. No, el de Y no- Francisco, Francisco. Ah, sí, el de Francisco, perdón, sí. Y se me pasó, y en cambio, si lo veo en el WhatsApp, inmediatamente me puedo conectar cuando pasan el link por el WhatsApp. Entonces, Bueno, por podemos ese... crear una lista de distribución que se anoten los que quieran, para no ser tan invasivo como con los grupos. Ok. Bueno, pero dale, vos habías pedido la Saludos. palabra igual. Ay, no, está bien. Se me fue. No, pensé que querías agregar algo más. No, todo bien, todo bien. Bueno, muchas gracias, Carmen. Bueno, arranca con esto, Bernardo, entonces. Vamos a, ¿cuál es la perspectiva de la responsabilidad social en América Latina en, en este contexto y en lo que viene, ¿no? ¿Cuáles te parece que son los principales desafíos? Y sobre los cuales, por ejemplo, podríamos, y lo voy a enganchar, porque también hay una propuesta, hay varias propuestas en el mismo sentido. Estaba Luis Fernando, que está conectado, Luis Fernando de la Universidad Santo Tomás de Colombia, había planteado crear un banco colaborativo de metodologías aplicadas para compartir instrumentos de entrevista, rúbricas, metodologías, experiencias. Después, Lucy Traffi, como la conocemos en confianza, aquí María de la Luz Traffi Mosqueda de Yucatán, había planteado un tema de investigación que se aborde de los diferentes países, que es lo que charlamos con Jorge hoy, que es lo que se denomina la metodología del macroproyecto. Entonces digo, y también hay una idea de que, así como este año la Universidad de Guadalajara tomó el guante y sacamos el primer libro, que otras, quizá para no presionar tanto a Guadalajara, otras editoriales universitarias, como la editorial de César Vallejo u otras editoriales, trabajemos con otras obras más adelante. Entonces, creo, en este sentido, tomando los desafíos de América Latina en estos contextos, también podría ser bueno, Bernardo, en este marco, una opinión respecto a cuáles te parece que serían los temas interesantes de abordar en estos proyectos de investigación. Ya creo que ahí tenemos qué es lo que viene y bueno, de lo que viene, ¿qué te parecería interesante que podamos encarar algún proyecto dentro que sea abordado de la realidad de los diferentes países que integran la red, ¿no? Así que bueno, ahí te damos la palabra. Ah, no, Sabrina levantó la mano, bien. Sabrina. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Sí, justamente en esto de pensar y la pregunta que como los desafíos hacia adelante y pensar el contexto latinoamericano, a mí en realidad se me ocurre más a nivel de los conflictos, tanto sean comerciales como de la, los conflictos bélicos que existen actualmente a nivel mundial y cuál podría ser justamente un posicionamiento, un desafío para abordar desde la responsabilidad social, sea empresarial, sea desde las universidades y demás, de pensar eh, opiniones y aportes hacia este contexto complejo que se ha dado en otras circunstancias, digamos, de la historia del mundo, pero también que se está dando con determinadas variables que son bastante diferentes, o sea, la geopolítica está jugando muy, muy fuerte en estos momentos entre Estados Unidos, China, el conflicto, bueno, energético, cómo se puede abordar desde algo que parece súper chico, que es como un aporte académico, de investigación o mismo hasta de reflexión y tratar de hablar sobre estos temas, cómo alguien desde un lado más de investigación o desde
posicionamiento de opinión pública puede hablar al respecto desde la responsabilidad que tiene que llevar esos temas, ¿no? Pienso en términos de desafío a esta materia que nos convoca, ¿no? Por la complejidad de la realidad económica y política actual, no solo en América Latina, que obviamente tiene nuestros problemas puntuales, pero que se les agrega Claro. el conflicto bélico que está dándose, ¿no? Sí, que impacta a todo el mundo, por supuesto. O sea, los problemas que ya tenemos se le suman los coletazos de las crisis, que siempre, aparte, en estas regiones pega más duro, ¿no? Incluso, como dice siempre Bernardo, el norte es el que más genera el cambio climático, por ejemplo, y las consecuencias más severas también del cambio climático las padecimos en el sur, ¿no? Eso es muy, muy irónico. Bueno, muy bien, muy alineada la pregunta de Sabrina con el contexto actual. Bueno, muchas gracias. Bernardo. Bueno, ¿cómo se llama nuestra amiga que habló recién? Sabrina, Sabrina es mi nombre, Bernardo, un gusto. Bueno, me parece excelente la sugerencia de Sabrina y nos lleva por buen camino, diría yo, porque lo que en mi humilde experiencia de todos estos años siempre luché por contextualizar, ¿no? Contextualizar quiere decir empresas, las organizaciones públicas y privadas no están en el vacío, digamos, son muy fuertemente sobredeterminadas, podemos usar distintos nombres por lo que está sucediendo en el contexto. Y como el contexto es cada vez más contexto entrelazado, digamos, el nivel de entrelazamiento, esto que llamamos la internacionalización, etcétera, es inédito en la historia. Entonces, lo que se decide en conversaciones como las que hubo estos días, etcétera, etcétera, incide en todos los contextos, en todas las bolsas, en las cotizaciones, en el nivel de inflación, en- en todos los intentos de pronósticos. Este, así que tener en cuenta siempre, y yo lo saco solo del momento actual, digamos, lo llevo más lejos como un instrumento metodológico imprescindible, mirar más allá del plano estrictamente inmediato que está sucediendo en el municipio, en la región, a nivel nacional y después a nivel regional y a nivel internacional, en definitiva, es totalmente fundamental. Y no tenemos muchas linternas, digamos, para andar en ese camino. Una de las pocas es la investigación, ¿no? No se trata de declamar, etcétera, sino de concretamente juntar investigación. Y me parece excelentísima la propuesta de hacerlo de modo regional, de hacer un banco compartiendo metodologías de investigación y experiencias de investigación, de hacer investigaciones colectivas, digamos, donde se comparen distintas realidades eh, desde una metodología común y previamente trabajada para que los resultados puedan ser realmente comparativos. Una de las trampas fuertes en gerencia, en ciencias gerenciales, es
generalizar a partir de realidades muy específicas. No, hay que hacer investigación comparada, no hacer afirmaciones sin que previamente se haya medido con instrumentos de medición que permiten la investigación comparada. Y ahí siempre va a haber que desagregar. El informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas nos es útil como modelo de investigación, ya además de sus contenidos, porque desde un comienzo fue países de desarrollo alto, países de desarrollo mediano, países de desarrollo bajo y distintos instrumentos de investigación para trabajar en las tres áreas. Y después sacar conclusiones de conjunto como esta que hacía Julián recién, la mayor parte del deterioro ambiental feroz que está experimentando el planeta viene del calentamiento global en el norte, digamos, generado en el norte por los gases invernaderos, todo lo que conocemos al respecto. Los daños vienen en mayor escala, que destruyen a la viabilidad del desarrollo y del crecimiento y demás. Esos daños no vienen del sur. El sur contribuye con un porcentaje bajísimo de los gases invernaderos, pero es el que recibe el impacto en mayor escala por su altísima vulnerabilidad a lo que significa el calentamiento global, la elevación del calor, etcétera. Una de tantas comparaciones recientes. ¿Cuántos días efectivos de clase hay en el norte y en el sur? Aparte de los temas de presupuesto, estamos hablando de universidades altamente basadas en trabajo voluntario. En el norte estamos hablando de una profesión de profesor universitario bastante adecuadamente remunerada, etcétera. En el sur de situaciones muy difíciles. Una forma de medir es cuántos días de clase hay. Resulta que como en el sur la vulnerabilidad es muy alta a los gases invernaderos, entonces los días de calor, en donde virtualmente de calor extremo, en donde virtualmente es imposible hacer una actividad escolar como la que sería deseable, son muchos más que aquellos que disponen de todo que tienen menos impacto del cambio climático porque que tienen porque hay una ecuación para sigue siendo muy importante y grande, pero los días son más los días escolares y entonces eso solo hace una diferencia, de ya hace una diferencia fundamental. Y sería muy interesante comparar. Los amigos mexicanos saben muy bien de esto porque han sido muchas las investigaciones comparadas y muy útiles en México sobre el gran tema de la obesidad, digamos, la obesidad como epidemia. Ahí viene el papel de las políticas públicas y de la empresa privada. Estamos con un nivel de obesidad en América Latina superior al 40%, en México superior al 70%. Tiene que ver con la comercialización en gran escala de lo procesado, ¿no? Entre otros aspectos, de acuerdo a todas las investigaciones en marcha, no hubiéramos descubierto las claves
que significa luchar contra los alimentos procesados y contra las bebidas gaseosas, ¿no? Que son muy influyentes en el nivel de calidad de la alimentación y contribuyen al tema de la obesidad. Ahora, acá es fundamental desagregar, porque resulta que la obesidad en el norte está muy vinculada a la comercialización de los alimentos procesados, la- pero la obesidad en Chiapas o la obesidad en áreas pobres de toda América Latina y desde ya de África y de Asia está muy ligada a la obesidad de la pobreza, que es otra forma de obesidad. Si llevamos a cabo investigaciones que se basen en la integración que recién mencionaba Julián, y que mencionaban varios de ustedes, la idea de integrar esfuerzos de investigación, comparar mediciones eh, con parámetros que permitan la comparación y por el otro lado sacar conclusiones de aprendizajes de conjunto, vamos a ir mucho más lejos y con más efectividad. Así que me parecen excelentes las inquietudes y las propuestas que están surgiendo de ustedes mismos. Muchas gracias, Bernardo. Quedan unos minutitos más. Eh, ¿Alguien quiere agregar algo? Una última pregunta. Yo voy a agregar algo que estaba en una de las preguntas anteriores y Dale, sí, que sí. no llegué a tocar. Me preguntaban en el futuro de la responsabilidad social. Entonces, tenemos un peligro muy serio actualmente. Yo hablo siempre de que es absolutamente necesario, hasta donde conocemos, decir las cosas por su nombre, ser transparente, no encarar los problemas. Hay una fuerte tendencia a tapar la responsabilidad social actualmente, a sacarlo de la agenda, pues a pura fuerza de algoritmos, ¿no? De empujar conociendo las aficiones y la identikit de las personas, etcétera, es seducirlas con eliminar totalmente la responsabilidad social empresarial y dedicarse exclusivamente a maximizar el lucro, ¿no? Negar que sea necesaria la responsabilidad social empresarial. Por suerte hay quienes sacaron conclusiones muy diferentes y están peleando por ella, como el Fondo Soberano de Noruega. ¿Qué tiene que ver el Fondo Soberano de Noruega con la responsabilidad social empresarial? Todo, porque el Fondo Soberano de Noruega es donde van las ganancias de una de las economías que tienen más petróleo en el mundo y bueno, que es uno de los principales potencias. Y ellos han decidido que eso que es un monto, es el mayor monto comparado de los fondos soberanos, de los fondos que son manejados directamente por
que son de propiedad pública. Ellos han decidido crear un tribunal de ética y la idea que aplican desde hace una cantidad de años es no deciden a quién, en dónde invierten o en dónde compran acciones en función de la rentabilidad solamente. Y la rentabilidad es una consideración, porque después esos fondos se reinvierten, se usa para cosas útiles. Pero la consideración central para ellos es que las empresas que reciban inversiones financieras del Fondo Soberano de Noruega tienen que ser éticas y tienen que ser socialmente responsables. Si se salen de lo, recuerden ustedes cuando publicaron una lista de los principales diarios del mundo, con más de 30 empresas, entre ellas algunas de las principales multinacionales del planeta, que usaban mano de obra esclava o que hacían corrupción abierta, que sobornaban, etcétera, etcétera, y les retiraron toda la inversión. Pero aparte de retirarles toda la inversión, publicaron su nombre, ¿me explico? Y los cargos por los que el Tribunal de Ética le había ordenado al Fondo Soberano que retirara los fondos. Esa lucha viene eh, cada vez con más intensidad entre algo que es más necesario que nunca, por eso es tan importante que ustedes hablen de la responsabilidad social universitaria, que en una de sus caras más potentes cultiva la responsabilidad social empresarial y forma en responsabilidad social empresarial para preservar el avanzar la responsabilidad social empresarial. Es más necesario que nunca en estos tiempos. Bueno, queda abierto, abrimos el micrófono por algún mensaje final, así ya lo liberamos a Bernardo. ¿Alguien quiere comentar algo? María Fernanda. Hola, buenas tardes, buenas noches. Primero, muchas gracias por brindarme la posibilidad de escucharlo. Bernardo, un placer. Eh, Perdón la demora, me conecté un poco tarde porque estaba en otra reunión, saliendo de otra reunión, pero no me quería perder la oportunidad. Eh, a mí lo que más me llama la atención y muy en concordancia con lo que venían charlando es desde esa enseñanza, ¿cómo hacemos para que nuestros alumnos nos sigan? ¿Sí? Hacen unos proyectos estupendos, fabulosos, le hacemos vincular la responsabilidad social, la sustentabilidad, la Agenda 2030, los ODS, pero siempre quedan en proyectos. Entonces, lo que por lo menos a mí desde mi lugar y en mi Facultad Regional Concepción del Uruguay, que es donde yo estoy, de UTN, me cuesta muchísimo que nuestros alumnos empiecen a investigar estas temáticas, que creo que son sumamente importantes para llevar adelante. Y las reconozco como hasta barreras culturales, y más en una universidad tan técnica como lo que es UTN. Estar hablando de responsabilidad social en UTN es todo un desafío. Gratamente desde el 2014 que yo tengo mi cátedra que se llama Gestión de la Responsabilidad Social en las Organizaciones, e invito a todos mis alumnos a discutir las temáticas, pero no logro llegar a que se consensúe un grupo que investigue en estas temáticas. Entonces, me encantaría que me tiren pistas para ver cómo entusiasmo a que estos nuevos futuros profesionales, como yo les digo, ya salgan con estas herramientas incluidas, pero no solo que salgan con estas herramientas incluidas,
sino que se animen a practicarlas, ¿no? Y yo creo que eso es fabuloso, ¿no? Porque las veces que lo hemos hecho ha dado muy buenos resultados. Una aclaración para los que no son de Argentina, la Universidad Tecnológica Nacional es de Argentina. María Fernanda está en Concepción de Uruguay, es una universidad que tiene una 33 regionales. claro, es Ujú. una universidad única para todo el país que tiene presencia en 33 ciudades diferentes. Vamos a dar la palabra a Germán y así después responde Bernardo todo junto. Germán, Perfecto. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, un honor como siempre escucharlo al doctor Clisber, agradecerte, Julián, siempre por el impulso y demás. Y voy muy, por eso levanté la mano, porque voy muy en línea con lo que decía ahí Fernanda. Yo empecé a ejercer la docencia, casualmente también en economía, pero no para carreras de ciencias económicas. Entonces, pensaba eso, ¿no? De cómo meter el tema de responsabilidad social en el currículo, eso es lo que decía, lo que mencionaba el doctor al inicio, de cómo lograr que esté sobre la mesa el tema de la ética para las ciencias económicas. Así que bueno, por eso voy en la misma línea, me parece que es un tema súper importante. Yo tuve la oportunidad de verlo en mi universidad, yo soy de Loma de Zamora. Hicimos un trabajo conjunto con UBA hace muchos años atrás y de ahí nos quedó el contacto y de ahí sigo en contacto y de ahí y lo hablo en primera persona porque eso me motivó a trabajar en voluntariado, lo he hecho, lo sigo haciendo y bueno, me parece que es algo muy valioso, entonces bueno, me gustaría eso que yo recibí, cómo poder hoy transmitirlo desde el rol de docente. muchas gracias, Germán. Otra universidad pública de Argentina. ¿Alguien más quiere agregar algo? Luis, adelante, Luis. ¿Tenés micrófono? Ay, Ahí está. Te escuchamos. buenas noches a todos y a todas desde Bogotá. Eh, para darle continuidad a lo que vienen comentando los colegas y el tema de responsabilidad social universitaria, yo diría ese tema de vivenciar, ¿no? Que es tan importante. Y llevándolo un poco también al tema de esta red, yo diría que esto es como una invitación, ¿no? También a sistematizar nuestra experiencia. Y creo que es muy importante, nos concentramos muchísimo y es importante la investigación propiamente dicha, pero la investigación formativa es la que le da ese continuum y esa importancia que tiene realmente en lo que dice eh, el doctor Clisberg de cultivar, ¿no? Y retroalimentar. Yo creo que hay un espacio bastante interesante para que pudiéramos dejar también un track bien grande para en esos repositorios o en esas también actividades que podemos generar como red para que podamos empezar a generar diálogos entre los estudiantes, motivarlos, ¿cierto? A partir de, pues obviamente, la sistematización que nosotros podamos realizar. Ese es mi aporte y eso creería que es algo que a mí que me llena y me llega desde lo que estamos hablando en este momento. Gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. La verdad que muy contento que hayas podido estar hoy, Luis Fernando de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, que aparte de haber tenido una trayectoria en reunirse, también ha sido un gran actor en lo que fue CIRSO, ¿no? Que lamentablemente ahora está, bueno, se ha pausado la experiencia. Y también llevan adelante en Colombia una cátedra, un programa entre varias universidades de formación en responsabilidad social, que tuve el gusto de haber sido invitado alguna vez para una charla virtual. Así que esperamos, Luis Fernando, totalmente de acuerdo con esto y esperamos poder también contar contigo para poder implementar esta iniciativa. Así que bueno, con gusto, que es uno de los temas que nos gustaría implementar y bueno, esperemos poder contar con tu experiencia
para dar inicio a ese banco de experiencias, a estos proyectos, también en el marco de esta red investigadora. Así que muy contento de que hayas podido participar en este encuentro. Cuenta Bernard, con sí, eso. Muchísimas gracias por tus palabras. Bueno, no, por favor, por favor. Muchas gracias. Bernardo, te damos para el cierre. Me parecen buenísimas las tres intervenciones que escuchamos desde la UTN, tu excelente intervención desde Loma de Zamora y de la Universidad Santo Tomás. Tengo el gusto de conocer bastante de cerca la UTN y Loma de Zamora, porque soy doctor honoris causa de ambas universidades y también he tenido contacto estrecho con el mundo universitario colombiano, muy estrecho, de tanta calidad y de tanta... felicitaciones por la existencia de la UTN. Como resaltó Julián, una universidad eh, que está en todo el país, en toda la Argentina, totalmente abierta, democrática, de muy buena calidad investigativa y docente, y puros... eh, eh, es una imagen muy positiva para el país en todos los sentidos. Mi experiencia de cómo motivar a los, a los jóvenes y a las jóvenes a movilizarse y a involucrarse. Por un lado está la motivación, para llamarla de algún modo epistemológica, cognoscitiva. A los jóvenes les interesa explorar mundos nuevos. Tenemos que lograr que no esté todo el tiempo ocupado exclusivamente con los videojuegos de baja calidad, etcétera, etcétera. Sí, esa competencia que tenemos, y que haya un espacio. Las escuelas finlandesas son famosas porque han logrado proteger el espacio para que los jóvenes discutan de temas sustantivos en grupos, etcétera, y está reservado, digamos. Cada vez hay más tendencia en algunos de los países más avanzados en la educación a poner trabas serias al mal uso del tiempo, digamos, y tratar de que eh, se concentren en el uso saludable del tiempo. Entonces, por un lado está la motivación que se puede despertar dando ese tipo de educación. Todos deben haber visto, o por lo menos mucho, La Sociedad de los Poetas Muertos, la llamo yo, esa inmensa película este, que motivaba al máximo a los chicos de una de las mejores universidades comparativamente del mundo, etcétera, etcétera. Eh, pero por otro lado está la motivación de la acción, el envolverlos en acciones concretas. Eh, Encontrar proyectos que consultarlos con ellos desde ya, hacerlos participar en el diseño de los proyectos y lograr que los hagan suyos. Y ahí vibran. Menciono uno solo de los varios que he podido ver y en los que he participado. El que menciono es muy conocido, se llama Techo. Fue creado en Chile por sacerdotes católicos que querían
que las universidades, y no solo las católicas, sino las universidades en general, participaran activamente en procesos de mejoramiento y pusieron un objetivo muy concreto. En América Latina hay pobreza extrema en materia de vivienda, en muchos campos, pero en materia de vivienda particularmente. Hay una gigantesca, una amplia población viviendo en las calles, debajo de puentes, en viviendas que se caen cuando llueve, etcétera. Entonces el objetivo era construir una vivienda digna, un techo para la población precaria de América Latina. Encontraron una tecnología para hacerlo en 2 días. O sea, con esa tecnología y con responsabilidad empresarial, porque apelaron a donaciones empresariales. Tenían para comprar, digamos, lo que se necesitaba para construir un techo, para que cuando lloviera no se que cayera la casa y no se apagaran las luces también, no entro de los detalles, etcétera, para protegerlos mínimamente. Y construyeron techos de unos 50 metros cuadrados, que frente a lo que había anteriormente no era la solución final, pero eran importantísimos. Y ustedes saben que construyeron más de medio millón de techos en poco tiempo y que participaron en eso los jóvenes egresados de alguna de las universidades consideradas de élite de 18 países de América Latina, entre ellos, por cierto, Argentina, Colombia, eh, 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 creo que casi todos o todos los que están presentes en la red de investigadores, etcétera. Los jóvenes, después de construir durante 24 horas, al comienzo aprendieron ellos mismos y después enseñaban a los pobladores pobres a construir junto con ellos. Después de hacer eso, se produjo un clic y no fue decreciendo, sino creciendo. Cuando, ¿dónde estuviste este fin de semana? ¿Saliste a bailar? Y el joven contestaba, no, estuve con techo. Formé parte de una brigada de techo que nos fuimos a la Villa Miseria de los Polvorines, en la Argentina, y así sucesivamente, y construimos. ¿Y cómo se hace eso? La matriculación en el programa fue creciendo casi geométricamente. Po- Y les resumo toda la historia. Y yo fui designado mentor de un techo junto a los sacerdotes católicos, voluntario desde ya. Les resumo la historia en una de las historias concretas. Un joven guatemalteco egresado de la escuela considerada la élite de la élite en Guatemala, que es una sociedad de una desigualdad extrema, digamos, ¿no? Este, y entonces sus padres lo ven ir y ir, una noche tras otra, un fin de semana tras otro, y le dicen, ¿y vos qué haces cuando vas ahí? Y construyo para los guatemaltecos más pobres, que son indígenas casi todos, etcétera. ¿Y cuánto te pagan? ¿Cómo cuánto me pagan?
Claro, porque te deben pagar por un trabajo tan sacrificado y demás. No me pagan nada, pero es absurdo. Si sabes que tenemos una fábrica de ron, era tal cual, que tenemos una fábrica de ron, y que estamos esperando te gradúes para incorporarte y ganar muchísimo dinero, etcétera, etcétera. Es que lo que ustedes me van a pagar nunca va a ser lo que yo estoy recibiendo, porque lo que yo estoy recibiendo es de una riqueza espiritual, realizadora, de compartir, etcétera, única. Y me decía él, ¿cómo puedo explicarles a ellos de que hay cosas que no se compran ni se venden? Entonces, no tienen que construir un techo, pero construyan junto con ellos proyectos que tengan que ver directamente con la comunidad más desfavorecida. Qué hermoso cierre, Bernardo. Bueno, realmente un placer. Eh, no, nos quedamos con muchas ideas. Primero de las respuestas de todo el formulario. Segundo, lo que ha surgido acá y con con el agregado de todos los comentarios este, y, y planteos que ha hecho Bernardo. Y justamente muchos también estamos participando en el libro ya va a tomar vida propia en el sentido de que va a quedar luego que se presenten las revisiones, va a quedar simplemente el trabajo que iremos siguiendo con Jorge y con César apoyando a la gente de la editorial, pero bueno, ya el resto vamos a ir generando nuevas iniciativas, trabajando con la página web, tomando lo que nos decía Carmen de una lista de distribución o de un medio más accesible y cercano para las comunicaciones, este banco de buenas prácticas y de metodologías y de encuestas que nos contaba Luis Fernando, esperamos también poder contar con él para ir construyéndolo. Ahí llegan muchos saludos también por el chat, Bernardo, excelente Bernardo, como siempre. Eh, y bueno, y la posibilidad también de seguir trabajando con estos proyectos que se conversó recién y con un próximo libro para el 2027. Este encuentro era el primer encuentro virtual y también los invitamos a todos a que, así como Bernardo comentaba cómo creció Techo en el boca a boca, también a seguir haciendo crecer esta red. Actualmente estamos cerca de 70 investigadores. Recién salió, así que el número es excelente, pero cuanto más investigadores puedan ser, más posibilidad de contar con más know-how, más capital social y más cabezas para seguir pensando cómo seguir construyendo y promoviendo la responsabilidad social. Así que también los invito a seguir promoviendo esta red y también en la reunirse, ¿no? Que seguimos, hace poquito mandábamos correos a dos, bueno, acá tenemos a Isidro, que nos había propuesto la adhesión justamente de un nuevo centro que se abrió en la UNAM, y un Adrián Valverde de Ecuador, que también le mandamos toda la información para sumar a otra universidad allí de Ecuador, así que también reunirse sigue creciendo con las universidades. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Voy a mandar un resumen y posiblemente el video del encuentro a estos 10 o 15 compañeros que se anotaron, pero no pudieron estar presentes. Y bueno, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Bernardo, y a todos ustedes por seguir construyendo esta red de manera colectiva. Ha sido un placer. Buenas noches. Gracias, buenas noches a Gracias. todos. Muchas Gracias, gracias. buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas Hasta noches. luego.